Francisco, porque hay algunos que lo están conociendo, unos han tenido nada más que un vínculo con una clase que les dio sobre una introducción a la psicosemiología, pero después él es el profesor a cargo de psicosemiología. Desde ya les digo que se van a deleitar, porque es un hombre con conocimientos, con cultura general y con pasión por lo que hace. Es por ello que, sin más preámbulo, yo quiero darle un fuerte aplauso recibiéndolo a Francisco. Avante. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo, y gracias invitados y alumnos. El tema que vamos a tratar es un tema, quizá la epidemia más grande, quizá no, la epidemia más grande que tuvo nuestro país. En cantidad de muertos, en lo que implicó desde el punto de vista social, cultural, económico y político. Trataremos brevemente de dar una visión a cada uno de estos aspectos. Esto ocurrió en el año 1871 y esto convirtió a la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad en la que hoy vivimos, en un sudario. Es como si en términos bíblicos hubiese pasado el ángel exterminador por nuestra ciudad y eliminó gran parte de nuestra población. Pero como toda situación siempre hay un prefacio, hay situaciones que favorecen la aparición de una epidemia. Y ya en 1867, o sea 4 años antes, había habido una epidemia de cólera en nuestra ciudad con 600 fallecidos, que en su mayoría pobres de la zona de San Telmo. En esa época la zona de San Telmo estaba habitada mayoritariamente por italianos muy pobres, la mayoría de los cuales desconocía el idioma. Pero los médicos, los poquitos médicos que había en la Argentina y en Buenos Aires en ese momento, ya habían tenido contacto con una epidemia. Hay reportes que desde su fundación hubo epidemias de tifus, de tuberculosis, de viruela, cólera, etc. Pero lo fundamental es que nuestra ciudad tenía pésimas condiciones de salubridad. Cuando uno lee las conversaciones de Mansilla, dice que Buenos Aires era una inmundicia, textualmente, en la cual no había, las calles eran todas de barro y que si moría un animal y llovía y había barro, ese animal quedaba en putrefacción por meses. No había agua potable, o no había agua corriente. El agua que consumían en Buenos Aires provenía del Río de la Plata o del Riachuelo o de aljibes. Dicen, bueno, el agua de aljibe puede ser más sana. En realidad, para mantener la salubridad de los aljibes se ponía una tortuga o sapos para que se comieran los parásitos que podían crecer, pero los animales que estaban ahí adentro tenían sus funciones fisiológicas dentro del agua. Ese era el agua que se consumía habitualmente en Buenos Aires. O sea, las condiciones de salubridad eran pésimas, no había recolección de residuos, los residuos se llevaban a zonas bajas donde se utilizaban como relleno, solamente se les pasaba como una piedra que era como una aplanadora, pero no había ningún tratamiento de residuos. Y, como les decía, en febrero y junio de 1870 ya había habido como un aviso con un brote de fiebre amarilla en el cual había habido nada más, veremos, que 23 defunciones. Lo que llama la atención es la precisión de los datos epidemiológicos que ya había en el siglo XIX. Y esto no era por médicos que se dedicaban a recopilar estos datos, sino, como veremos, un personaje central que era periodista, que hizo un trabajo epidemiológico maravilloso en ese momento. Bueno, pero ¿en qué situación estaba nuestro país? El presidente era Sarmiento, el bien conocido Sarmiento, y que dentro de sus medidas fue realizar un censo para saber cómo era nuestro país en ese momento. Fue el 15 y 16 de septiembre, el 17 de septiembre de 1869, que vieron que había menos de 2 millones de habitantes, o sea, el 5% de los que somos hoy. 500.000 de ellos vivían en la provincia de Buenos Aires, 200.000 únicamente en Buenos Aires, en esta ciudad. ¿Hoy saben cuántos somos? ¿Cuántos? 3 millones somos. 70% de los cuales de la población eran analfabetos. Y después fíjense lo siguiente, había en nuestro país 2.307 maestros y profesores. ¿Cuántos médicos habría? Hoy la matrícula, bueno, uno no puede medir por la matrícula, pero vamos, 130 y pico mil.
Había 458 médicos en nuestro país, en todo el país, y 1047 curanderos, o sea, había más curanderos que médicos. 194 ingenieros, 439 abogados, había tantos abogados como médicos, pero había casi 10.000 militares. ¿Por qué era este número de militares? Porque en realidad nuestro país, desde 1810 hasta 1870, estuvo prácticamente en guerra de modo permanente. Si no era una guerra civil, era un intento de invasión, si no volvían las guerras civiles. O sea, fue un país que vivió en guerra aproximadamente 60 años. Y había 61.424 viudas, 3.000 personas con discapacidades y 87.000 huérfanos. Esa era la situación en la cual ocurre esta epidemia de fiebre amarilla. Se cree que la enfermedad provino del Paraguay. Recuerden que hubo la guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1970. Algunos dicen que podría haber provenido de Brasil también, que era una zona donde era endémica, pero lo que hoy en día se considera que la trajeron los soldados que fueron a la guerra del Paraguay. ¿Y por qué se sabe esto? Porque antes de llegar a Buenos Aires hubo una epidemia tremenda en Corrientes, Corrientes tenía muchos menos habitantes, pero Corrientes llegó a la cefalía gubernamental. No quedó nadie prácticamente. Murieron 2.000 de los 11.000 habitantes y el resto escapó. O sea, Corrientes quedó prácticamente desolada. Este es el mapa de 1871 de Buenos Aires, ¿no? Si uno ve estas líneas, son los ferrocarriles. Acá hay otro ferrocarril. Fíjense el tamaño de Buenos Aires. ¿Saben dónde estamos nosotros si uno hiciera como una interpolación actual de este mapa donde estamos nosotros? Donde termina la ciudad. O sea que esto era el conurbano en 1871, si uno quisiera verlo desde el punto de vista habitacional. Esta es la Plaza de Once. Y fíjense, acá vivía la gente, ¿no? La gente pobre, la gente humilde, los trabajadores, mayoritariamente italianos. Esto era un conventillo. Prácticamente no había baños, la gente no tenía dónde bañarse, o sea, no había baños como nosotros los conocemos. La gente vivía hacinada. Esa era la pobreza de los lugares. Y este es un relato de un escritor que se llamaba Santiago de Estrada, que habla años después de la epidemia. Dice: en aquellas habitaciones no tiene cada persona los 35 metros cúbicos de aire que necesita para vivir en buenas condiciones higiénicas. Hombres, mujeres, niños, perros, gatos, gallinas viven y duermen juntos. Se dice que en ciertos conventillos se alquila por las noches el piso del patio, dividido en fracciones del tamaño de una persona. Algunos posaderos de la muerte arriendan lo que llaman cama caliente. En la cama caliente duermen sucesivamente 3 o más personas que esperan a que les llegue el turno sentados en los umbrales. Si esto agregan los efectos de una mala alimentación, y si al aire viciado y a la mala alimentación se añaden los efectos de los vestidos inadecuados a las estaciones o sucios, se convendrá en que cada uno de los conventillos de Buenos Aires es un taller de epidemia, el tálamo en el cual la fiebre amarilla y el cólera se recrean. Esta terrible realidad es muy probable que muchas de las personas que han sido nuestros antecesores han vivido en estos lugares. La mayoría de la gente que vino de Europa vino realmente corridos por la pobreza, y el primer lugar donde podían vivir o recalar eran en estos conventillos. Así que es muy probable que muchos de nosotros tengamos ancestros que hayan pasado por esta situación. Esta es una foto del Río de la Plata, de lavanderas. Hay un detalle acá como están tomadas de la mano madre-hija, aparentemente, lavandera. Bueno, y vamos al comienzo de la epidemia, ¿no? Con el Año Nuevo comienzan a llegar los veteranos de la Guerra del Paraguay, previo paso por Corrientes, dijimos. Y el 27 de enero de 1871, fíjense la precisión con la que pueden dar los datos, se detectaron los primeros casos de fiebre amarilla. Fueron en inquilinatos en Bolívar 392 y en Cochabamba 113. No solamente están los datos del lugar, sino los nombres de las personas que murieron. Eran 2 italianos, Ángel Viñolo de 68 años y su nuera Colomba de 18. Pero fueron atendidos por uno de los mártires de la fiebre amarilla, que fue el médico Juan Antonio Argerich. Él ya tenía experiencia en haber estado en otras epidemias, y él detecta los casos, ya tenía, en la epidemia de cólera había estado seguro, y en el certificado de defunción de los pacientes pone gastroenteritis e inflamación pulmonar, porque no quiso alertar a la gente sobre la posibilidad de fiebre amarilla. Pero
el certificado que pasaba en ese momento a la policía y que la policía tenía el registro, ¿no? Se lo notifica, el comisario de la policía notifica a Enrique O'Gorman, que era el jefe de toda la policía de Buenos Aires, que el diagnóstico era fiebre amarilla. A quienes les suena este apellido O'Gorman, ¿alguien escuchó este apellido en alguna película? Pues son muy jóvenes. ¿En qué película? Ay, la mujer, no me acuerdo el nombre. En Camila, claro. Fue una película que se postuló para el Oscar, en donde es una historia de amor en años anteriores. Era el hermano de Camila O'Gorman. Vamos a ver que hay otro O'Gorman también que participa de esta epidemia. Pero desde los dos primeros casos ya se sabía que había fiebre amarilla. En esa época no se conocía el vector, no se tenía idea de que el vector podía... Y se pensaba que era porque el aire estaba pútrido o porque venía del agua. Y el agua y el aire son prácticamente inmodificables. Entonces decían que no había mucho que se pudiera hacer. Esta es la foto de cómo era el inquilinato en Bolívar 392. Y la Comisión Municipal de Salud le dicen que estaban ante presencia de un brote de fiebre amarilla, pero no le prestó atención. ¿Por qué no le prestó atención? Porque en esa época se acercaba el carnaval, y el carnaval era todo un acontecimiento para la ciudad. Era un acontecimiento que se esperaba durante todo el año. Toda la sociedad... Entonces, mientras se estaban preparando, no le dieron bolilla, no le prestaron atención a las advertencias de un posible brote de fiebre amarilla. El conocido Eduardo Wilde, médico, escritor, político, diplomático, era muy joven, no tenía un año de recibido, y dice a fines de febrero que se está ante un brote epidémico de fiebre amarilla de 10 casos diarios. Y acá permítanme un pequeño apartado. Buenos Aires tenía un promedio de 20 muertes por día, lo cual estaba, digamos, los coches, las funerarias, todo estaba adaptado para esos 20 muertos diarios. ¿Y qué dijeron la prensa de Eduardo Wilde? Que era un aguafiestas que quería arruinar el carnaval. Sin embargo, bueno, se inició el propagón, como decíamos, en casa de inmigrantes italianos. La sociedad culpaba a los italianos de ser ellos los que habían traído la epidemia. Entonces empieza a generar un conflicto importante. Los pocos italianos, los que pudieron, regresaron. Había 5.000 inscriptos en el consulado para volver, pero muy pocos pudieron regresar. Y la mayoría desconocía el idioma. Y pensaban, tenían la creencia que el gobierno pagaba a los médicos para que los maten, para generar la enfermedad. O sea, fíjense la situación social en la cual se estaba desarrollando esta epidemia. En marzo, ya finalizado el carnaval tan esperado, los bailes, las fiestas y demás cosas, se había llegado a 100 fallecimientos diarios. Recuerden que el promedio era de 20. Ya el sistema de recolección de cadáveres estaba totalmente saturado. La peste empieza a desbordar los conventillos de San Telmo, pero todavía no tenía como una publicidad total, hasta que llega a los barrios aristocráticos. Cuando la fiebre amarilla llega a los barrios aristocráticos, Buenos Aires entra en pánico, la gente empieza a huir, se prohíben los bailes, y la prensa, que en un momento había sido muy indulgente con lo que decía y se mofaba de Eduardo Wilde diciendo que era un aguafiestas, empezó a titular de manera dramática y se generó mucho más pánico aún. Dice que la gente, aquellos que podían, abandonaban la ciudad. Vamos a ver hasta quién fue el que abandonó la ciudad. Y los hospitales, que ya en ese momento existían, el hospital de hombres, que era el actual Clínicas, el de mujeres, que es el actual Rivadavia, el italiano y la casa de expósitos, que es Casa Cuna, tienen colmada completamente su capacidad, no daban abasto. Pero no daban abasto para hacer prácticamente nada, porque no había ningún tipo de terapéutica para tratar estos pacientes. El tratamiento que se le daba a las personas que se sospechaba o que se tenía el diagnóstico de fiebre amarilla era: se los hacía transpirar, se los ponían con frazadas para que pudieran transpirar, se les daba purgantes o se les hacía enemas. Eso era como el tratamiento básico, y si sobrevivía a eso sin ningún tipo de criterio lógico, se les daba jarabe de quina y calomelano, que calomelano, si mal no recuerdo, es mercurio. O sea que el tratamiento era carísimo. En una situación como esta, los precios se incrementaron, la gente no podía acceder, y el tratamiento no servía absolutamente para nada. Ante el desborde de estos hospitales, se crea lo que se llama el Lazareto de San Roque. ¿Para qué? Para dar atención a los pacientes que estaban enfermos.
que el Lazareto de San Roque es el actual Hospital de Ramos Mejía. Fíjense que a partir de la epidemia hemos heredado además un hospital que todos conocemos. En Buenos Aires se quedaron a atender únicamente 60 médicos, un puñado de enfermeras y sepultureros que no daban abasto. El puerto se puso en cuarentena, Sarmiento dictó esto, y las provincias limítrofes no dejaban ni ingresar mercadería ni gente proveniente de Buenos Aires por el temor a que lleven la peste, la epidemia para sus lugares. A mediados de marzo ya los muertos exceden 150 por día. Y era tal ya el desborde que los ataúdes se apilaban en las esquinas para coches que tenían un recorrido fijo. O sea, salían los coches por la noche y donde veían ataúdes en las esquinas los cargaban y los llevaban al cementerio. Fíjense que había 40 coches fúnebres, se sumaron los de paseo que cobraban precios exorbitantes y lo mismo ocurrió, como les decía antes, con los precios de medicamentos que no tenían ninguna utilidad. Pero claro, se empezaron a morir los sepultureros por la epidemia y ya no había madera para hacer féretros, para hacer los ataúdes. Entonces se pedía que los cadáveres fueran envueltos en sábanas o en simples trapos y que se pusieran en la esquina. Dicen que Buenos Aires tenía el aspecto de una ciudad fantasmagórica, desolada. No había nadie, solamente los que no habían podido huir, los moribundos y algunos pocos que después veremos que formaron la Comisión Popular, que fueron quienes se dedicaron a enfrentar con mucha valentía y heroísmo esta epidemia. Empezaron a utilizar los carros de basura, ¿no?, para la flota fúnebre, o sea, porque ya no tenían modo de hacerlo, y como no daban abasto para enterrar los cadáveres, empezaron a hacer fosas colectivas. Les recuerdo, en esa época el cementerio no se utilizó prácticamente el de la Recoleta, sino que se utilizaba es uno que está actualmente, es el Parque Ameguino, que está frente al Hospital Núñez. Ese era el antiguo cementerio de Buenos Aires, ¿no? Está en Avenida Caseros al 2300. Este cementerio queda desbordado. Entonces, el 11 de marzo de 1871, ante la desesperación, en pleno marco de la epidemia, el gobierno compra 7 hectáreas en lo que se llamaba la chacrita o la chacarita de los colegiales para habilitar un nuevo cementerio, para tener donde enterrar. Les recuerdo, en Buenos Aires estaba adaptado solamente para 20 muertos por día y en el pico máximo de la epidemia creo que superan los 500 por día. Y habilita un nuevo cementerio. Y así, dicen, nace el barrio de la Chacarita, y a decir de Jorge Luis Borges, no José Luis, se funda el oeste de la ciudad. Y dice Borges en un poema muy breve, que una parte, unos versos, en Cuaderno San Martín, dice de la Chacarita: porque la entraña del cementerio del sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta, el cementerio del sur era este, porque los conventillos hondos del sur mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires, y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte, a paladas te abrieron. Sigue el poema en relación a la Chacarita, en la punta perdida del oeste. O sea, fíjense, si Buenos Aires terminaba donde estamos nosotros, imagínense lo que sería la Chacarita en ese momento. Bueno, pasamos a abril. En abril, ya vamos a ver quiénes conformaban y qué hacía la Comisión Popular. Recibe un informe del cementerio que tenía 630 cadáveres sin sepultar y que 12 de sus sepultureros habían muerto. Se empieza a enterrar, como les decía, en fosas comunes. Y 3 personajes de la aristocracia de Buenos Aires, uno de ellos el poeta Carlos Guido Hispano, entre otros, tomaron la decisión oficial de enterradores. Ellos podrían haber huido tranquilamente, tenían los medios para irse de la ciudad, pero se quedaron a cumplir con esa horrible y heroica tarea. En abril fue uno de los peores meses, el avance fue desenfrenado. El día 4 fallecen 400 enfermos. El día 10 hay un récord de 563 enfermos en un solo día. Y decía otro personaje que lo vamos a nombrar, que fue quien recobró toda la estadística que nosotros estamos nombrando, que era un periodista: todos amarillos, de fiebre los muertos, de miedo los vivos. Dice, mientras él va anotó la cantidad de muertos y a qué población pertenecían, si eran italianos, criollos, negros, españoles. Excelente fue lo que hizo. Yo creo que él no tuvo conciencia de realmente del gran trabajo que legó después para la epidemiología argentina y para algunos historiadores.
La tercera parte de la población de Buenos Aires huyó hacia el campo y otras zonas de la misma urbe. Así es como se crea Barrio Norte, o sea, se corren las clases acomodadas de la zona de San Telmo, Montserrat, y se vienen para el lado de Recoleta y de Barrio Norte. Era tal la desolación que había saqueos y asaltos, o sea, siempre, toda epidemia despierta rasgos de heroísmo en las personas, pero también en muchas ocasiones sacan lo peor de otras. Lo importante es que en una sociedad excedan los rasgos de heroísmo que los de maldad. Pero bueno, había asaltos y viviendas en casas que habían quedado abandonadas. Se incrementan los delitos y también los suicidios. Y algunos delincuentes se disfrazaban de enfermeros para entrar en las casas donde había enfermos y quedarse con los bienes de las personas. Esto aparentemente pasa en toda epidemia. El 15 de abril, fíjense, a la municipalidad le avisaron en enero que había fiebre amarilla. Recién el 15 de abril, cuando la epidemia ya había hecho estragos y había matado gran parte de la población de Buenos Aires, ordena desalojar los conventillos. Y la Comisión Popular, les repito, ya veremos de qué se trata, pide que se los incendie. Tal era la desesperación. Para ello, como no alcanzaban los carros ya para llevar los cadáveres en pleno abril, se toma la locomotora La Porteña. La Porteña fue la primera locomotora que hubo en nuestro país y que, si uno va al Museo Ferroviario, está en exhibición. Se la sacó del lugar donde estaba y se hizo un recorrido fijo que sería el del subte B de hoy. Y entonces partía de Jean Jaurès y Corrientes hasta el cementerio de la Chacarita, donde los distintos carros dejaban ahí los cadáveres. O sea, los carros levantaban cadáveres, los dejaban en Jean Jaurès y Corrientes y hacía 2 viajes cada noche con 2 paradas. Uno podía ir a Corrientes y Medrano o otra en Corrientes y Scalabrini Ortiz. Recordemos que esas zonas eran zonas de campo prácticamente. Ahí era donde se levantaban y terminaba su recorrido en el apeadero de Corrientes y Dorrego, actual estación La Croce, ¿no? Esta es la locomotora. Pero como todo, si me permiten, ante lo tétrico, ¿no?, de todo lo que estamos hablando, toda situación también trágica tiene un aspecto que uno puede verlo con cierto humor. Y ocurrieron 2 cuestiones. Una es que ¿vieron la película Esperando la carroza? Es tomada a partir de una historia que ocurrió inmediatamente después de la epidemia de la fiebre amarilla. Que una señora sale a caminar por la calle, piensan, la descripción es una apoplejía, o sea, no murió por fiebre amarilla, muere, un vecino dice, la señora tanto, la llevan, la cubrieron, estaban en el velorio, nadie la veía, hasta que una persona se le ocurrió, dijo, no es la madre de quien pensábamos que era. Entonces la llevan a la comisaría y la señora que había muerto era la madre de Leandro N. Alem, del fundador del Partido Radical. Y otra cosa que pasó también muy interesante, un enfermero que había trabajado a destajo día y noche, le dan un franco para poder disfrutar y se dicen que se pesca una tremenda borrachera y al ir del bar hacia su casa, cae por la borrachera totalmente inconsciente. No tuvo en cuenta que pasaba el carro que levantaba cadáveres y lo levantaron al hombre y se lo llevaban, que tuvo la suerte que cuando lo empezaron a rociar con cal en la fosa común se despertó y pudieron sacarlo, ¿no? Y no sabemos mucho más de él, consideramos que debe haber continuado con sus actividades. Bueno, y acá vamos a quienes quizás fueron los que llevaron el peso de la epidemia sobre sus hombros, que fue la Comisión Popular. El sistema de salud estaba, como decíamos, completamente colapsado, no estaba preparado para recibir tanta cantidad de enfermos. El 13 de marzo se conformó la Comisión Popular para reorganizar la lucha contra la epidemia. Fue un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, algunos no tan comunes ni corrientes, pero se reunieron para hacer frente a la epidemia. Fue convocado por el periodista Evaristo Carriego. Yo acá pongo abuelo porque era el abuelo del famoso poeta que tiene el museo ahí en la calle Honduras y Bulnes, Evaristo Carriego. Entonces él, que era periodista, convoca a la población a la Plaza de la Victoria, que es Plaza de Mayo. Se reunieron 8.000 personas, debía ser todo lo que quedaba como población en Buenos Aires en ese momento. Y se decidió que se conformara esta comisión que iba a estar presidida por el doctor Roque Pérez, que era abogado,
y por el doctor Francisco Javier Muñiz, ¿no? Todos sabrán por el nombre del hospital, pero además de médico fue uno de los naturalistas más destacados que tuvo nuestro país, que tenía intercambio de cartas epistolar con Darwin de modo periódico. Roque Pérez, cuando lo nombran director de la Comisión Popular, decide hacer su testamento porque sabía que si él tomaba ese cargo y se quedaba en Buenos Aires, muy probablemente iba a morir. Y eso fue lo que ocurrió a ambos. La mayoría de sus integrantes de la Comisión Popular eran masones y tenían una postura anticlerical. Dicen que en esa época decir periodista y masón más o menos eran sinónimos, pero tenían una postura anticlerical, que significa que estaban en contra de la curia. Vamos a ver uno de los escritos de Mardoqueo Navarro con qué ironía se dirige a la curia del momento. Entre otros personajes célebres estuvo el gran escritor político y militar Lucio Victorio Mansilla, que quien quiera es un libro maravilloso, Una excursión a los indios ranqueles. Manuel Argerich, que ahora vamos a ver quién fue el primero que hizo el diagnóstico, nieto de Cosme Argerich, ¿no? Quien lleva el nombre del hospital Argerich, el hospital militar. Alejandro Korn, el poeta Guido Spano, Bartolomé Mitre Iberia, que era el hijo de Bartolomé Mitre, pero Bartolomé Mitre padre, por cuestiones yo diría más por cuestiones políticas y quizás también por valentía, formó parte de modo, como apoyo, se quedó en Buenos Aires, de la Comisión Popular. Pero dicen que en realidad la finalidad de Mitre era pelear con Sarmiento, y ya vamos a ver por qué. Pero lo cierto es que cuando todos subían, Mitre se quedó. Y trataron de llenar el vacío dejado por el gobierno ausente y ocuparse de la situación de emergencia. En abril, o sea, cuando decíamos que la epidemia hacía su pico máximo, se dirige a los vecinos y dice: abandonen la ciudad, aléjense lo antes posible. Ofrecieron además pasajes gratis a los más humildes y habilitaron vagones del ferrocarril como viviendas de emergencias en zonas alejadas. El problema era que los italianos no querían abandonar sus casas porque primero no entendían el idioma y creían que los querían robar. Entonces se resistían, por más que morían, en un solo inquilinato murieron 80 personas, no querían abandonar sus casas. La Comisión Popular como tal asumió una supremacía sobre las estructuras eclesiásticas y gubernamentales. Dicho de otra manera, un grupo de vecinos fue quien tomó el toro por las astas y enfrentó la epidemia. Les repito que estaba conformada generalmente por un grupo de personas de pasar económico que podrían haber huido sin problema. Y esta actitud actuó como un dique, porque si decían, si estas personas que pueden huir se quedan, fueron al menos un apoyo moral ante la catástrofe del paso del ángel exterminador por nuestra ciudad. Bien, entonces la Comisión Popular se vio obligada a desalojar los conventillos concurriendo con la policía. Pidieron que el gobierno decretara el incendio de todos ellos junto a las pertenencias de los habitantes, les repito, en su mayoría italianos. Y ocurre un hecho que quedó grabado para la historia, que fue que en la madrugada del 17 de marzo de 1871, un policía llamado Manuel Domínguez ingresó a una vivienda en la calle Balcarce. ¿Y qué encontró en esta vivienda? Encontró en una vivienda humilde a un niño aferrado al seno de su madre muerta. Y esto es la imagen de la epidemia de la fiebre amarilla. Algunos han visto, porque la prensa dio cuenta de esto, este cuadro, que acá no se ve con total nitidez. Está la madre muerta con el bebé, acá hay otro hombre que está muerto, que ha entrado a un conventillo, y este señor que está delante es Roque Pérez, y este es Manuel Argerich, ambos víctimas de la epidemia de fiebre amarilla. Bien, ¿cuál fue el rol de la policía? Porque acá hablamos solamente de la Comisión Popular. La policía en ese momento tuvo también un rol destacado y apreciado por la sociedad. Acompañaban los médicos a las consultas porque los médicos eran agredidos, porque como decíamos anteriormente, muchos pacientes pensaban que los médicos enfermaban a los pacientes. Que en rigor de verdad, si uno venía infectado, lo picaba a uno y picaba a otro, es muy probable que eso fuese cierto, ¿no? Pero hacían desalojos por hacinamiento, fumigaban habitaciones y quemaban la ropa de cama de los infectados. También trasladaban a los enfermos hasta el lazareto y a los cadáveres hasta en los cementerios. Y hacían custodia de la seguridad de las residencias abandonadas. Por eso se pudo pintar ese cuadro de Juan Manuel Blanes, que hoy por hoy ese cuadro, si bien es de la epidemia de fiebre amarilla, hoy está en Montevideo, porque el pintor era uruguayo.
Y el jefe de policía, como habíamos dicho antes, era el comisario Enrique O'Gorman, que fue quien llevó adelante